Hay ciudades cuya identidad se puede oler en el aire, y la de Berisso, en Argentina, se forjó con el humo de dos fábricas colosales. Esta es la historia de esos gigantes y de las miles de vidas que se vivieron y a veces se perdieron entre sus muros. Pero ojo, esta no es solo la historia de un boom industrial. Es también la crónica de cómo el sudor y el descontento de miles de trabajadores encendieron la mecha de una de las revoluciones políticas más importantes de la Argentina. Todo arranca en lo que muchos llamaron la época de oro de Berisso, un tiempo de un poder industrial inmenso, que nació con todas las promesas del siglo XX. Y para que nos hagamos una idea, este motor industrial no paró por casi 80 años. Empezó con la promesa de prosperidad allá por 1904 y se detuvo de golpe en 1983, dejando una cicatriz imborrable en la ciudad. El corazón de toda esta era industrial latía al ritmo de dos nombres que lo eran todo. Dos gigantes que no solo manejaban la economía de Berisso, sino que literalmente moldearon su paisaje y hasta su alma: Swift y Armour. Ambos eran titanes con capital extranjero. Swift, que de hecho absorbió la planta original de 1904, llegó a ser el frigorífico más grande de toda Argentina, operando por más de 70 años, y al poco tiempo le llegó su gran competidor, el norteamericano Armour, cuya presencia fue igual de masiva. A ver, para que se entienda la escala de la que estamos hablando, pensemos en esto. Solo la planta de Swift ocupaba un complejo de 18 hectáreas. Eso es como casi 30 canchas de fútbol. No era una fábrica, era una auténtica ciudad industrial. Y dentro de esas 18 hectáreas, miles de empleados trabajaban en más de 150 sectores diferentes. Era una máquina perfectamente aceitada que lo controlaba absolutamente todo, desde que el animal entraba hasta que el producto salía empacado. Una coreografía industrial a una escala, bueno, nunca antes vista. Y esta frase de la época lo dice todo. La eficiencia era total, casi despiadada. Ilustra a la perfección la filosofía de la empresa. Nada, pero absolutamente nada se desperdiciaba. Pero claro, este progreso arrollador tenía un costo oculto, y era un costo altísimo. Ahora vamos a ver el lado B de esta historia. Y acá es donde el relato da un giro de 180 grados. Porque sí, era una época de oro, pero la pregunta es, ¿para quién fue realmente dorada? La respuesta más honesta la tienen los propios trabajadores. Esta cita revela el trauma que quedó. Muchos de los que vivieron esos años simplemente prefieren no recordar, no volver a pensar en las condiciones que tenían que soportar día a día. La realidad era brutal. Olvidémonos de los horarios fijos. Imaginemos controles autoritarios, una higiene casi nula y maltrato constante. Hombres, mujeres y hasta niños soportaban un ritmo implacable por sueldos que apenas daban para sobrevivir. Y esto no son solo rumores o testimonios. Quedó documentado. Es increíble, pero una película de 1958, filmada dentro de la mismísima fábrica Swift, capturó ese ambiente tóxico. Mostró sin filtro el acoso y el autoritarismo de los jefes. Y aquí está la verdadera clave de la historia. El contraste es tremendo. Mientras las empresas amasaban ganancias extraordinarias, sobre todo abasteciendo a los ejércitos en las guerras mundiales, sus trabajadores vivían en condiciones inhumanas, con salarios por el suelo. Era inevitable. Tanta explotación tenía que tener una consecuencia. Y esa consecuencia fue el nacimiento de un movimiento político y social que sacudiría al país entero. Berisso se ganó así un lugar en la historia, con un apodo muy potente. Su calle principal, la calle Nueva York, es considerada el kilómetro cero del peronismo, el punto de partida exacto de ese movimiento masivo que puso a los trabajadores en el centro del poder. La conexión es directa, clarísima. Las condiciones inhumanas encendieron la chispa de los conflictos. Esas luchas crecieron hasta convertirse en un incendio con las marchas obreras de 1945 a la Plaza de Mayo. Y de ahí nació un movimiento que cambió la Argentina para siempre. Pero como todas las grandes épocas, esta también tenía que llegar a su fin. Ahora vamos a ver el último capítulo de esta historia, la lenta decadencia y la muerte de la industria frigorífica de Berisso. El declive fue gradual, pero imparable. La producción empezó a flaquear a finales de los 50. En el 69 cayó el primer gigante, Armour. Swift aguantó hasta el 83, pero también cerró. Y finalmente, en el 85, la planta de Armour fue demolida, borrando físicamente un pedazo de la historia de la ciudad. Y bueno, ¿por qué cerraron? Las razones son fríamente económicas.
A Armour la condenó la falta de inversión. Y Swift, después de décadas de ganancias, simplemente hizo cuentas. Era más barato construir una planta nueva en otro lado que modernizar esa vieja mole de Berisso. Así de simple. ¿Y qué queda hoy? Lo que queda es un paisaje de ruinas industriales, esqueletos de edificios que son testigos silenciosos de un pasado de gloria y de dolor. Y sobre todo queda una identidad colectiva muy fuerte, una identidad marcada a fuego por el orgullo y la lucha. La historia de Berisso nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. Cuando la industria que te dio vida y que también te hizo sufrir tanto desaparece, ¿qué es lo que queda de tu corazón? ¿Una ruina silenciosa o el eco eterno de una lucha que te definió para siempre?